Bien, damos gracias a Dios porque nos ha puesto en la iglesia de Comunidad de Berea y esta tarde vamos a celebrar la gracia de Dios y la bendición de Dios durante 10 años en esta iglesia. Es un gozo, en verdad, y esperamos que todos ustedes puedan acompañarnos en la tarde. Recuerden, en su boletín están las fechas de los cursos. Anteriormente teníamos la reunión de matrimonios los días sábados, lo hemos cambiado y eso va a ser los días viernes. Así que un viernes de cada mes tenemos reunión de matrimonios y los otros viernes vamos a tener la clase de la crianza de los hijos. Entonces así vamos a funcionar. Un viernes de cada mes vamos a tener la reunión de matrimonios y los otros viernes vamos a tener las clases de la crianza de los hijos. Solo para que tengan un poco claro, ya están las fechas de cada uno de los cursos que va a iniciar el próximo mes. Bien, estamos en el estudio de las cartas a las iglesias del Apocalipsis y hemos visto que estas iglesias están en ciudades de lo que en ese tiempo era la zona de Asia Menor. Y cada una de estas iglesias, ya hemos estudiado algunas, hemos visto que tienen unas marcas muy distintivas que vienen a ser como los tipos de iglesias que existen a través de toda la historia de la iglesia. Y por eso entendemos que el mensaje a estas iglesias tiene una vigencia para nosotros, y no solo alrededor de toda la historia de la iglesia y por lo tanto a la iglesia del día de hoy. Hemos visto, por ejemplo, cómo una iglesia luchó valientemente contra el error. Una iglesia que odiaba el mal, pero fue condenada por su falta de amor. Ustedes saben de qué iglesia estamos hablando. Hemos visto cómo una iglesia espiritualmente viva en todos los sentidos, solo para ser martirizada físicamente por la causa de Cristo. Y ustedes saben qué iglesia es esta. Una iglesia que fue fiel en muchos aspectos, pero retenía algunas doctrinas que el Señor aborrecía. Y eso hemos estudiado en estas cartas a las iglesias. Hemos visto cómo una iglesia exhibió solo amor, pero fue condenada por su falta de profundidad, por su falta de doctrina. Y es lamentable, pero eso hemos visto. Una iglesia que fue viva en todos los sentidos, solo para ser muerta espiritualmente por el pecado, como fue la iglesia de Sardis. Luego vamos a estudiar la iglesia de la Odisea más adelante. Pero vemos que todas estas iglesias son el retrato de las iglesias de hoy en día. Así que nos interesan su mensaje a cada una de ellas. Hemos visto que hay iglesias entonces conocidas por tener una doctrina sana, pero sin amor, y las hay. Y las podemos ver el día de hoy. Iglesias conocidas por su amor, pero también sin sana doctrina. Y eso lo observamos también el día de hoy. Hay iglesias que están luchando contra el mal, pero hay asimismo iglesias que están tolerando el mal. Hay iglesias que están muertas espiritualmente y no sufren nada porque nadie les persigue. A una iglesia muerta nadie le persigue. El mundo no les persigue en absoluto. Hay iglesias que piensan que tienen muy poco, pero tienen mucho. Y hay iglesias que piensan que tienen mucho, pero no tienen nada. Y todo eso es una realidad el día de hoy en las iglesias. Y eso lo podemos ver solamente levantando nuestros ojos y observando. Esta mañana vamos a ver a una iglesia que fue fiel y se encuentra aquí en Apocalipsis capítulo 3, versos del 7 al 13. Y vamos a leer, si ustedes me acompañan. Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 7, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Vaya, qué impresionante lo que observamos al leer esta carta. Así como en la carta que se dirigió a la iglesia de Esmirna, vemos aquí que Filadelfia no necesita ninguna advertencia. No hay castigo para esta iglesia por los versos que hemos leído. Esta iglesia no necesita ninguna amenaza de parte del Señor Jesucristo, porque aquí tenemos una iglesia verdadera. Eso es lo que nos está mostrando, una iglesia verdadera. De las 7 iglesias, no hay nada que se le condene a 2 de ellas, y aquí está una. Y estas parecen ser iglesias regeneradas, iglesias correctas. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, una iglesia piadosa, una iglesia leal, una iglesia que era eficaz. Y estas 2 iglesias serían los modelos a lo largo de toda la historia de la iglesia, de iglesias que son buenas, de iglesias que son sólidas, regeneradas, de iglesias que son fieles. El mensaje nos interesa a nosotros. Solo 2 de estas 7 iglesias fueron iglesias fieles, completamente fieles, al menos es lo que muestra la Escritura, porque no hay nada en contra de ello. Ha sido inspeccionada por los ojos del Señor y no ha visto nada que sea relevante para hacerlo conocer o darle alguna advertencia. No hay nada de eso, no observamos nada. Tal vez solo por pensar, esto represente el porcentaje de iglesias buenas, ¿no? 2 de 7, tal vez sea el porcentaje a nivel general de iglesias buenas, lo que quiere decir que la iglesia débil y la iglesia pecaminosa es la iglesia más común, es lo que más se ve. Y eso es cierto en medio de nosotros. Pero esta iglesia es una bendición, y eso es lo que observamos. Esta iglesia es una bendición. Así que el día de hoy vamos a abarcar el verso 1 porque hay mucho contenido teológico también en este versículo, 7, es un versículo, el verso 7. Y si Dios nos permite, la próxima semana avanzaremos en el estudio de esta iglesia fiel. Entonces, leamos el versículo 7, que es sobre el autor. Nosotros hemos venido estudiando siempre, porque así es como se presenta en esta carta el autor. Y dice así el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, ya sabemos que el apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos por causa del Señor Jesucristo, por la persecución. Lo han llevado a este lugar. Y él allí en Patmos tiene una visión gloriosa del Señor Jesucristo. Y luego se encuentra escribiendo cartas, y también se encuentra escribiendo esta carta a Filadelfia. El Señor Jesucristo le está dictando. Y una vez terminada esta carta, él la debe entregar ¿a quién? Y dice al ángel de la iglesia. ¿Al ángel de la iglesia dónde? En Filadelfia. Y sabemos que el ángel de la iglesia es el pastor, el líder de la iglesia de Filadelfia. Este líder pastor se acercó hacia Juan, viajó hacia Patmos para recibir esta carta y luego regresar con esta carta y leerla un domingo en la congregación, que estaban todos reunidos. Y vemos que el autor aquí nunca se presenta simplemente usando su nombre, porque nunca hemos visto, al menos hasta el estudio de estas cartas, que el Señor Jesucristo diga, yo soy el Señor Jesucristo. No se ha presentado de esa manera, ¿sí ves? Siempre está presentándose con una descripción de su carácter. Está mostrando algo de su carácter.
está mostrando algo de su persona. Y así es como hemos visto en cada una de estas iglesias. Y la manera como se presenta tiene un significado que tiene que ver con el comportamiento de esta iglesia. Eso es lo que hemos visto, la conexión que hay en la forma como se muestra, cómo se presenta su carácter, su persona. Tiene que ver con algo que la iglesia adolece o es una iglesia fantástica, una iglesia buena como esta iglesia que vemos aquí nosotros. Y es interesante esto. En las anteriores iglesias hemos visto que todas estas características son características de la visión que tuvo Juan en el capítulo 1, que ya lo estudiamos. De ahí lo ha sacado todo. Juan vio al Hijo glorificado y ahí se presentó su persona y su carácter. Y en las cartas va sacando diferentes características de allí, mostrándolas en sus cartas. Pero aquí tenemos una descripción que es única, aquí en Filadelfia. Es la descripción del Señor Jesús, pero es una descripción única del escritor. Se adapta a una iglesia fiel. Creo que es la manera, si hay una iglesia fiel, esta es la manera como el Señor escogería presentarse, porque así lo ha hecho con esta iglesia de Filadelfia. Y Él muestra aquí 4 distintivos para una iglesia fiel, 4 distintivos. Y vemos que tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento, porque cada una de esas connotaciones en su naturaleza tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, primero, observamos aquí, muestra la primera parte de su carácter, dice, esto dice el santo. Es lo primero que muestra, esto dice el santo. Y bueno, cuando escuchamos santo, nosotros podemos observar en todo el Antiguo Testamento que únicamente a quien se le llama santo es a Dios. Él es el santo. Dios es santo y así se muestra. Tal santidad solamente pertenece de manera absoluta a Dios. Y en el Antiguo Testamento rápidamente podemos identificar un texto donde se habla de la santidad de Dios. Y seguramente usted lo recuerda cuando 3 veces se dice santo, santo, santo. ¿Recuerdan el texto bíblico de Isaías capítulo 6 y el verso 2? Que estaban ahí los serafines y decían el uno al otro, daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Fue la visión del profeta Isaías que vio a Dios en el trono, a Dios en el trono. Y esto es lo que decían esos serafines y esos ángeles, unos a otros decían, santo, santo, santo. 3 veces se repite este atributo de la santidad de Dios, tal vez para enfatizar que este atributo es más inimitable a su carácter. Es que sí vemos que hay un atributo de Dios que más usted lo puede ver allí de una manera clara en toda la Escritura, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es la santidad de Dios. Es lo que más sobresale, es lo que más observamos allí. Cada vez que Dios está castigando a un pueblo, está castigando a su pueblo también, observamos la santidad de Dios. Es lo que más sobresale y es así como comienza presentando su carácter. Este atributo de la santidad. Y vamos al Antiguo Testamento y hay muchísimos textos que hablan de la santidad de Dios. ¿Y esto qué significa? Porque hablar de un Dios santo significa que Él en realidad está sin pecado, que Él no tiene absolutamente ninguna mancha, que Él es impecable cuando se habla de la santidad de Dios. Por ejemplo, veamos aquí en Apocalipsis 4:8. Aquí es la adoración celestial, lo vamos a estudiar en los próximos meses. Capítulo 4, verso 8, Apocalipsis 4, verso 8. Aquí vemos en la gran adoración celestial, ¿no? Y dice así el verso 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, y mira lo que ellos decían, no cesando día y noche. ¿Cómo es que este atributo es tan sobresaliente? Que no pueden dejar de reconocerlo y decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aquí está el carácter de Dios, cómo se describe como un Dios santo. Cómo es exaltado por ellos, cómo este atributo es exaltado por ellos.
¿Cómo se veían abocados a decir eso? Nada más. No atinaban a otra cosa que decir que eres santo, santo, santo. ¿Qué significa esto? Bueno, más que absolutamente, como hemos dicho, sin mancha y sin pecado, santo significa separado. Esa es la idea fundamental y principal. Santo significa separado ¿de qué? Es separado del pecado. Entonces la palabra significa separar. Está completamente separado del pecado. Y eso significa que Dios es diferente a nosotros, es distinto a nosotros. Ni siquiera te puedes imaginar a Dios como si fuese como nosotros. Él es otra persona, es distinto. Está separado del pecado. Él es una persona diferente. Ese es el significado de ser santo. Pero es interesante que aún los demonios reconocían este título para el Mesías. Cuando el Señor Jesucristo estaba en todo su ministerio, los mismos demonios reconocían que Él era santo. Un título para el mismo Jesús. Mira, vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1 y el versículo 23. Marcos, capítulo 1 y el verso 23. Este es un incidente que estaba ocurriendo en Capernaum cuando Jesús estaba recorriendo este lugar y él estaba enseñando en una sinagoga allí en Capernaum. Y mira lo que dice el verso 23, Marcos 1:23. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, dice, diciendo, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Dice, sé quién eres. Y mira el título que le da este demonio. Dice, el santo de Dios. El santo de Dios. Y este demonio está hablando en nombre de los demás demonios, de otros demonios. Lo que significa que hasta los demonios conocen este título mesiánico y que Él es el santo de Dios. El santo de Dios. ¿Recuerdas cuando el ángel también fue a María? De que le iba a nacer un hijo de su vientre. Y María preguntó, dice, pero ¿cómo puede nacer un hijo de mí si yo no conozco varón? Esa fue la pregunta que hizo María. ¿Y qué le respondió Gabriel? ¿Qué fue lo que le respondió? Mira, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1 y el verso 35. Lucas 1:35. Observa lo que le responde. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, y mira cómo hace el énfasis allí, el santo ser, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que el ángel reconoce que es un santo ser el que va a nacer de María. Y María lo confirma en el siguiente versículo 38 que dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella también lo confirma. María también lo confirma. En Juan 6:89, es interesante, en la Biblia de las Américas hay un ligero cambio muy interesante, que no lo hay en la Reina Valera, pero en Juan 6:89, en esa declaración famosa de Pedro de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, la Biblia de las Américas lo recoge de esta manera, dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Estas fueron las palabras de Pedro, fue la declaración de Pedro que entendemos posteriormente que Jesús le dijo, mi Padre te lo reveló. Pero es así como lo reconoce, dice, el Santo de Dios, el Santo de Dios. Y el mismo Pedro reconociendo esto en su primer mensaje en el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, él da ese primer mensaje en Hechos 3:14. Él les dice a todo ese pueblo judío que estaba allí reunido, allí en el templo, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Recuerdan? Porque el pueblo judío prefirió a Barrabás antes que al santo de Dios. Al santo de Dios. Pero en su predicación eso fue lo que dijo, que Jesucristo es el santo de Dios. Entonces regresamos acá a nuestro texto en Apocalipsis y vemos que el Señor Jesucristo se está presentando entonces como ¿quién?
como Dios. Está diciendo, yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo, porque santo es solamente reconocido de manera absoluta para Dios. Y nosotros entendemos esto porque Jesús comparte la naturaleza santa de Dios. Jesús comparte la naturaleza santa de Dios. Es decir, Él es separado, Él es sin pecado, Él no tiene ninguna mancha, es puro. Ese es Dios. Solo Dios es eso y su naturaleza es así. Y Jesús se presenta de esta manera, el santo de Dios. Y si Dios es santo, si Jesucristo se presenta como santo, entonces inherentemente hay una aplicación allí. Si Él es santo, ¿qué significa? Entonces, para los que somos creados por Él, que Él no tolera el pecado. Si Él es santo, no tolera el pecado. Y como Pedro lo hace real y lo explica a nosotros, dice, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta es la implicación para nosotros de su santidad. Se presenta esto. Inmediatamente como se presenta así, entonces para nosotros hay una implicación de manera inmediata. Porque este Dios es santo. Y si se presenta así, entonces quiere decir que exige de mí, más aún nosotros que somos creyentes, como Pedro lo recoge bien y dice que debemos tener una manera santa de vivir. Una manera santa de vivir. El santo exige santidad, porque el santo no tolera el pecado. Y debido a que se introduce a sí mismo como santo, como separado del pecado, como el que no puede estar mezclado con el pecado, que no lo tolera, y como no vemos ninguna reprimenda a esta iglesia, no vemos ninguna advertencia que se le da a esta iglesia, no hay amenaza para la iglesia de Filadelfia, no hay juicio, no hay condenación, lo hemos leído al comienzo, no hay nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Habla bien de esta iglesia, habla bien de los miembros de la iglesia, se presenta como un santo, pero no dice, debo condenarte por esto. Entonces habla bien de la vida de los hermanos de esta iglesia, porque al parecer el santo está elogiando a esta iglesia. Y si está elogiando es porque esa iglesia debe ser elogiada. Él lo está haciendo, mostrando este atributo de la santidad en primer lugar. Si este santo no tiene nada que recriminarles a ellos, es porque, como dice Pedro, entonces eran santos en toda vuestra manera de vivir. Habla bien entonces de la manera de vivir de estos hermanos de la iglesia de Filadelfia. Esto es lo que podemos observar en primer lugar cómo se presenta el Señor Jesucristo, haciendo la conexión con la iglesia, con lo que no vemos ninguna condenación. Y si se presenta como santo, quiere decir que habla bien de la conducta, del vivir diario de estos hermanos. En segundo lugar, si regresamos a nuestro texto, estamos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, y ya hemos visto que se ha presentado, esto dice el santo. Pero aquí vemos la segunda característica, segunda parte de su carácter, cómo se presenta, dice el verdadero, el verdadero. Entonces esto habla de lo que es cierto, pero como un hecho, como un hecho. Es lo contrario de aquello que es imperfecto, al contrario de lo que es espurio. Este término tiene que ver entonces con la realidad. Dice, yo soy el verdadero. Es así como Él se está presentando. Tiene que ver con la realidad. Porque cuando nos enfrentamos a Cristo, no nos estamos enfrentando con algo sombrío de la verdad, sino con la misma verdad, con la misma verdad. ¿Recuerdas que eso fue lo que le dijo a Pilato? ¿Y quién es la verdad? Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. ¿Ves? Es una verdad viviente, es una realidad. Este es el significado aquí de esta realidad. Ahora, lo interesante es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos siempre una conexión en estas dos palabras, el santo y el verdadero. Varias veces observamos en la Biblia el santo y el verdadero, pero unidas estas dos palabras, estas dos características, estas dos partes de su persona, del carácter del Señor Jesucristo, lo vemos en una combinación, el santo y verdadero. Por ejemplo, aquí mismo en Apocalipsis, si avanzas un poquito al Apocalipsis capítulo 6,
y el versículo 10, Apocalipsis 6:10, y mira lo que dice: y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y ahí está, las dos palabras están allí, dos partes de su carácter, el santo y el verdadero. Entonces la combinación de estos dos atributos se repite así en muchos lugares de la Escritura, identificando ¿a quién? A Dios se está identificando. En realidad esto identifica a Dios. Dios es el que es descrito con estos magníficos atributos de absoluta santidad y de absoluta verdad. Hay una alabanza tomada de aquí mismo. Si avanzamos un poco más, Apocalipsis 15 y el verso 3, mira lo que dice. Apocalipsis 15 y el verso 3. Una alabanza que la hemos cantado y tú la vas a recordar cuando vamos a leer este versículo, Apocalipsis 15:3, que dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Mira que es a Dios todo esto, todo esto, dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y nuevamente la combinación, ¿sí ves? Verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Y vemos que esto es una designación para Dios, es así como se lo reconoce en verdad. Entonces, ¿cuál es el punto aquí en nuestro texto para presentarse como santo y verdadero? Es decir, que aquí está el Señor Jesucristo, que es santo, que es absolutamente santo y que no puede tolerar el pecado. Está mirando a esta iglesia y no hay nada que llamarle la atención, no hay nada que reprenderle a esta iglesia. Entonces nos habla que esta iglesia es increíble, es una iglesia que está siendo elogiada. No es que los miembros sean hombres perfectos allí, ¿no? Sino que eran fieles y estaban lidiando con sus pecados. Eso es lo que nos hace notar, porque sabemos que somos pecadores. Lo que significa es que ellos lidiaban con sus pecados, confesaban sus pecados, se arrepentían de sus pecados. Estaban lidiando con sus pecados. Y Dios los podía ver de una manera agradable. Y no solamente es la verdad, es verdad en sí mismo. Es lo que hemos visto, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la verdad. Él es el revelador de la verdad. Y Él, como verdadero, está mirando a esta iglesia y ha visto que lo ha puesto en lo más alto. No tiene nada que condenarle a esta iglesia, en absoluto. Y siendo Él el verdadero. Entonces aquí hay una iglesia que de alguna manera está separada, está sagrada. Hay una iglesia que está comprometida con la verdad. ¡Qué fundamental! Una iglesia que la ve comprometida con la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ves cómo es fundamental la verdad? Para que los hombres vengan al camino de Dios, vengan a la presencia de Dios, para la salvación de los hombres. Esta iglesia estaba comprometida con la verdad. Y en medio de tanto que es falso, como vemos el día de hoy, en medio de tanto engaño, de un mundo que está corrompido, de un mundo que se vende, un mundo que solamente está hablando engaño y falsedad, aquí vemos, en medio de un mundo que está pervertido, en medio de tanto error que hay, el Señor Jesús es verdad. Allí está la verdad. Esta es la solución para el mundo. Esto es lo que debemos hablar al mundo. Jesús es la verdad. Y esta palabra verdadero, como vimos, tiene también la idea de ser auténtico, algo que es genuino, a diferencia de lo que es falso, de lo que es irreal. Así que aquí está el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el Dios genuino, el que es la verdad en todo lo que dice, que es la verdad en todo lo que hace también. Porque esa verdad es una verdad viviente. Y Jesucristo es aquel que ha puesto como primero Él mismo la verdad. Mira este salmo, el Salmo 138:2. Mira que es importantísimo este texto y cómo de alguna manera tiene implicación para nosotros tan solamente con leerlo. Salmo 138:2, aquí dice, me postraré hacia tu santo templo, dice, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y mira por qué, dice,
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así que el mismo Señor ha puesto la palabra de lo más alto, por encima de todo, por encima de todo. Y tu palabra dice sobre todas las cosas. ¿Ves qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? La palabra de Dios. Hoy cuando el mundo se pregunta ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y siempre está condicionando algo. Y la palabra de Dios la hunde, la pone por último lugar, o en segundo lugar, o en tercero, o en cualquier otro lugar. Pero siempre hay una razón que justificar. Es que me pasó esto, es que tuve que hacerlo. No, siempre están vendiéndose. Siempre, pero aquí está una iglesia, aquí está mostrando que el Señor pone en lo sumo, en lo más alto, la misma verdad. Él lo pone, por eso Él es el verdadero, dice, Él es el verdadero. Y la razón por la que el Señor Jesús selecciona estos términos descriptivos es porque esto sería un inmenso estímulo para la iglesia. Porque si no hay reprimenda del verdadero hacia esta iglesia, ¿qué es lo que está diciéndole entonces a esta iglesia? ¿Qué es lo que les está diciendo? Porque recuerdan ustedes a la iglesia de Esmirna, que es otra iglesia fiel, que caminaba bien con el Señor. Ellos estaban pasando una terrible persecución, y Jesucristo se presentó allí como el eterno primero y último, como alguien que trasciende las circunstancias para alentar a esta iglesia de Esmirna. Y también se presentó como el que estuvo muerto y que resucitó para alentarles, que no se preocupen, porque si llegara a ocurrir lo más grave en la persecución, que es que mueran como un mártir, entonces Él está diciendo, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, no te preocupes. Alentó de esa manera a esta iglesia de Esmirna, pero aquí a esta iglesia de Filadelfia alienta a los miembros diciéndoles, soy absolutamente santo y verdadero, y mi santidad y mi verdad te han examinado y no he encontrado en absoluto nada que condenarles. Y eso plantea entonces la realidad que es posible que una iglesia humana, una iglesia con gente como nosotros, humana, con defectos, sea vista por los ojos del santo y el verdadero y sea elogiada, Porque tal vez nosotros decimos, como una iglesia, a veces con tantos pecados entre nosotros, agobiados por tantas cosas, decimos, es imposible que Dios pueda decirnos a nosotros que somos una iglesia que pueda ser elogiada, una iglesia fiel. Pero vemos que es posible, como en esta iglesia. Y aunque queremos admitir que somos humanos y que fallamos y luchamos y pecamos y confesamos, debemos ver entonces que es la gracia de Dios, y de nuestro Señor Jesucristo para ver en nosotros algo que se debe elogiar en medio de lo que somos, Qué hermoso para una iglesia como Filadelfia. Y vamos a la tercera característica con la que se presenta el autor, que es el Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 7, Él se presenta también como el que tiene la llave de David. Dice, el que tiene la llave de David. Y qué interesante, porque cuando nosotros escuchamos David inmediatamente se nos viene el oficio mesiánico. ¿Sí ves? Las promesas que se le hizo a David del Mesías, que la descendencia de él iba a salir el Mesías. Si vamos a Apocalipsis 22:16, mira lo que dice. Es interesante porque aquí hace también una conexión con David, el Señor Jesucristo. Lo hace claro aquí, dice, yo Jesús, Apocalipsis 22:16, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y mira lo que él dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Está hablando Jesucristo, ¿sí? Y él dice, yo soy esa promesa que se le hizo a David en su tiempo, de que de la descendencia de él iba a nacer un rey, ¿no? Que iba a gobernar con un reino sempiterno, un reino eterno. Él está diciendo, yo soy el cumplimiento de eso, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora,
lo interesante en nuestro texto, dice el que tiene la llave de David, dice el que tiene la llave de David. Y cada vez que vemos una llave, podemos nosotros equipararlo con autoridad o control, porque si tú tienes la llave del candado de tu casa, entonces tú sabes que tú tienes el control de quién entra en la casa y quién no entra en la casa, ¿sí? O sea, tú tienes autoridad. Si hay 100 personas que quieren entrar en un lugar y tú tienes la llave, pues tú tienes de alguna manera autoridad, porque tú eres el autorizado para abrir esa puerta, o tienes el control de ese lugar, ¿no? Esa puerta para abrirla o cerrarla. Entonces siempre una llave nos da signos, podemos equipararlo con autoridad o control. Entonces, quien tiene la llave tiene eso. Quien tiene una llave importante tiene eso. Entonces la llave de David aquí es una referencia directa a lo que señala Isaías 22. Y quisiera que vayas un momento, si me acompañas aquí en Isaías 22. La llave de David es una referencia directa a Isaías 22. Y solamente para ponernos en contexto de algún versículo que vamos a leer aquí, es el tiempo del rey Ezequías. El tiempo del rey Ezequías. Y aquí Ezequías tiene un tesoro invaluable. Era el tesoro. Este era el tesoro de David en su tiempo, que se había ido acumulando de riquezas a través de los reyes. Y ahora se encontraba Ezequías con este gran tesoro, ¿sí? Recordemos que Ezequías era de la línea real de David, ¿no? De la descendencia. Entonces, por eso Ezequías, después de muchos años, es rey también de Israel. Y el rey Ezequías había puesto a un tesorero llamado Sebna a cuidar ese tesoro. Sebna cuidaba ese tesoro. Pero Dios va a decir algo muy interesante sobre Sebna, de que ya no iba a ser él el que cuide el tesoro, iba a ser otro el que debía cuidar el tesoro, y vas a ver la conexión de que ahora este nuevo tiene autoridad sobre el tesoro, tiene autoridad sobre el tesoro. Mira, Isaías 22:15, Isaías 22:15 dice, Jehová de los ejércitos dice así, dice, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿no? A este lo iban a quitar, a Sebna lo iban a quitar. Mira el verso 20. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. Este es el nuevo tesorero. Eliaquín dice, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. ¿Sí ves? Y entregaré en sus manos tu potestad, la que tenía este Sebna, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahora Eliaquín es el encargado de ese tesoro, y eso significa que él tenía autoridad sobre la caja del tesoro, que él tenía el control sobre ese tesoro. Él podía abrir ese tesoro, esas riquezas, y darlas aquí a quien él quería darlas, o podía él cerrarlas. ¿Sí ves? ¿De dónde le sale esa autoridad? ¿De dónde le sale ese control de eso? Bueno, porque él tiene la llave, se le ha dado la llave, se le ha dado esa autoridad. Así que la llave de David era la autoridad sobre las riquezas reales. Esa es la idea. Y acá en nuestro texto dice, yo tengo las llaves de David, las llaves de David. Entonces aquí en la iglesia de Filadelfia Jesús dice, yo soy el que tiene la llave de David, yo soy el que puede abrir la casa del tesoro y derramar sobre ustedes riquezas reales. Puedo darles riquezas reales porque yo tengo la autoridad, la potestad, tengo el control del tesoro para dar a quien yo quiero. Vaya, qué tremendo, cómo se presenta al Señor Jesucristo. A veces podemos asumir que el Señor nunca puede estar feliz con sus iglesias, tal vez por lo que somos humanos y lidiamos con el pecado, pero vemos que no es así. No hay tal cosa como una iglesia perfecta, donde no hay ninguna falla. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque baste de que haya personas imperfectas, entonces la iglesia está llena de personas imperfectas, pero puede haber una asamblea, una iglesia donde en verdad agrade a Dios, como para poderle dar riquezas. Es posible entonces asumir que el Señor pueda mirar a una iglesia
y sentir que vale la pena dar una alabanza a esa iglesia. Es alentador. Sobre todo aquí esta iglesia de Filadelfia era alentador para ellos. Yo tengo la autoridad, yo tengo el poder de los tesoros para sacar las riquezas. Qué interesante. Entonces se presenta a sí mismo como aquel que puede desbloquear esa casa del tesoro y por su autoridad soberana y su poder soberano abren aquellas riquezas y elige darlas, y le dije darlas. Él tiene la llave de todas las riquezas y la puede dispensar a la discreción de Él. Puede dispensar eso a la discreción de Él. Y esto nos habla tal vez de una nota de soberanía, porque solo Él tiene el control de esto. Nos habla de autoridad, porque hay, y a la vez, cantidad de soberanía. Él puede determinar quién entra a la casa del tesoro para experimentar estas riquezas, para hacer entrega de estas riquezas, para ser el receptor de estas riquezas. Ahora, esta frase también parece poner a nosotros otra característica, y es que el Señor Jesús también tiene el control total de toda la casa de David. Él controla toda la casa de David. Y esto por una implicación secundaria, a la luz de lo que hemos leído en Isaías 22, tiene con que Él abre la casa del tesoro, lo que significa es que derrama bendición, y derrama bendición a los que Él quiere, a los que ve que merecen la bendición y las da. Aunque sabemos que todo es por gracia, pero Él da y derrama esta bendición, abriendo esa caja de las bendiciones. Hay algunos otros comentaristas, no siendo dogmáticos con esto, pero podría ser también lo que signifique esto. Es posible aquí la implicación de que Jesús tiene la llave que abre la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? El reino. El reino es la casa de David, que no solamente es capaz de bendecir a los suyos, que son fieles, sino que solo Él puede abrir la puerta para dejar entrar a cualquiera en el reino. Solo Él tiene esa potestad de abrir la casa de David, el reino, y dejar entrar a quien Él quiere. Y teológicamente vemos que eso es posible. Es posible alguna implicación de esto aquí, porque Él es el único en la salvación. Él no puede abrir el corazón de nadie, solamente el Señor puede abrir el corazón de alguien para que entre en su reino. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Es por medio de Él. No hay salvación si Él no está allí. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta. Entonces, no hay salvación sin Cristo. Él tiene la llave, Él tiene la autoridad soberana para dejar entrar en el reino a quien Él quiere. Entonces está hablando de salvación, entrando en el reino de los cielos. Y tal vez está hablando también escatológicamente en cuanto al reino físico, el reino mesiánico futuro, prometido. Puede estar hablando en ambos casos, pero Él tiene la llave, eso sí es seguro. Él tiene la autoridad. Vamos a estudiar más adelante en el versículo 9 que había unos judíos allí estacionados en Filadelfia en una sinagoga, y se le llama la sinagoga de Satanás. A esta también se le llama así, la sinagoga de Satanás. Y ellos habrían negado que Jesús tuviera la llave de David. Era imposible. Recuerda que ellos no creyeron en Jesucristo. Este mensaje no les hubiese agradado para nada, porque ellos dirían, no, Jesús no tiene la llave de David, estás equivocado. Habrían negado que Él tiene la llave, la autoridad para el tesoro de la bendición de Dios. Habrían negado que Él es el que tiene la autoridad para que cualquiera que Él desee pueda entrar en el reino. Pero ellos estaban equivocados, porque el texto nos dice claramente, y son palabras del mismo Señor Jesucristo, es una parte del carácter de Él, cómo se presenta a la iglesia. Dice, yo tengo las llaves, yo tengo esas llaves de David. Y recordemos que ya anteriormente dijo que Él tenía las llaves del infierno y del Hades. En el capítulo 1, cuando tuvo la visión, en el capítulo 1, el verso 18, Él decía, tengo las llaves del infierno y del Hades. Y aquí tiene la llave de la salvación y la bendición. Así que Él podría enviar al infierno a quien Él quería, y podría salvar y entrar a la salvación o al reino a quien Él quería. Él tiene la autoridad absoluta en todo esto. ¿Sí ves? Entonces Él viene con el propósito de abrir la puerta y dejar entrar a la gente al reino. Abrir la casa
la casa del tesoro y derramar riquezas. Por eso Él está diciendo, he venido para que tengan vida, y esa vida es abundante, porque son el tesoro de Dios, es la riqueza de Dios. Y esa vida dice que es en abundancia. Esta es la casa del tesoro. En otras palabras, Él está diciendo, quiero dejarte entrar. Quiero derramar sobre ti el tesoro. Yo tengo la autoridad de coger este tesoro, abrir esta caja y derramarla. Bendiciones, riquezas sobre ustedes. Así que el Señor Jesús, el santo y el verdadero, vemos que Dios es la fuente de salvación y la fuente de la bendición. Es así como Él se presenta entonces, como la fuente de la bendición y la fuente de la salvación. Y finalmente, regresando a nuestro texto, en Apocalipsis 3 y el versículo 7, la última parte dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la última parte de su presentación, la cuarta característica de su persona con la que Él se presenta a esta iglesia de Filadelfia. Esto significa poder. Ahí, a las claras, dice, el que abre y nadie lo puede cerrar, dice, y el que cierra, si Él cierra, mira, nadie puede abrir. ¿Qué significa eso? En lo anterior veíamos que tenía autoridad, pero aquí vemos que tiene autoridad y poder absoluto. Poder absoluto. Si Él abre la puerta del reino a alguien, nadie puede cerrarlo. Y si Él cierra la puerta del reino a alguien, nadie puede abrirlo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede ganar la salvación. El hombre no puede pagar para ser salvado. Eso es una potestad que solamente está en Dios. Solo Él tiene el poder. Solo Él tiene el poder. Entonces aquí vemos su omnipotencia, su poder. Porque sin Cristo está sin salvación, sin bendición. Con Cristo nadie puede oponerse a los deseos de Él. Si abre la salvación a los hombres, ¿no? Si tiene propósitos salvadores en las personas. En Él somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los cielos y nadie puede ganarlo, nadie puede oponerse a Él. Él tiene todo el poder. Y aquí puede haber una implicación, siendo que Él tiene el poder absoluto. En esto una implicación, aunque algunos tal vez, esto no puede ser algo dogmático, es decir, esto es lo que dice, pero sí vemos una implicación porque en el versículo siguiente, en el versículo 8, que lo vamos a estudiar la próxima semana, es interesante, dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y eso lo vamos a ver, que es la puerta de la evangelización. Entonces tiene una relación con el verso 7 en la última frase que dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En otras palabras, si hay una conexión aquí, entonces es como si ha dado una oportunidad. Les doy una oportunidad a ustedes, porque yo tengo el poder de abrir la salvación a las personas, o de cerrarlo. Si lo abro, nadie lo cierra, y si lo cierro, nadie lo puede abrir. Pero si se presenta así a la iglesia de Filadelfia, entonces tal vez está diciéndoles, mira, les estoy dando la oportunidad, la puerta abierta de la salvación. De eso es lo que Él está hablando aquí. O bien significa la puerta abierta de la bendición y del tesoro de las riquezas, que también podríamos verlo de ese punto de vista. Pero conectado con el verso 8, tiene mucho que ver con la puerta de la salvación. Así que, y vamos a estudiarlo la próxima semana, cómo hay toda una empresa evangelística que Dios abre a esta iglesia de Filadelfia y que fue grandemente bendecida, porque Dios es el que tiene potestad para hacer eso. Desearíamos que Dios nos diga a nosotros también que abre la puerta. Creo que en este año, en el año pasado, 2020, donde los gobiernos y todas las recomendaciones eran guardarte en casa, nosotros obedecimos al Señor, porque la palabra de Dios está por encima de todo, por encima de todo. No hay nada que puedas justificar. Así sea mortal el virus, así sea persecución de parte del gobierno de manera más drástica. Cuando tú pones la palabra de Dios por encima de todo, no puedes justificar nada. No hay nada que justificar.
En absoluto, nada que justificar. Una iglesia fiel. Él se presentó como fiel. Y aquí está abriendo la puerta de la evangelización. Y nosotros, tú y yo que estamos aquí, debemos reconocer que ha sido el año de más grande bendición, el año anterior. Hay como 25 hermanos que van a ser presentados en las próximas semanas como nuevos miembros. Y eso que ya hicimos presentaciones durante los meses anteriores, de hermanos que también quisieron añadirse a la iglesia, viniendo de otros lugares, habiéndolo salvado, Señor, en el tiempo de esta pandemia, y salvando aquí también a personas, a hijos de creyentes que no eran creyentes y que Dios los ha salvado. Es una bendición muy grande, y nosotros no podemos negarnos ante las realidades que el Señor nos muestra. ¿Y eso por qué? Porque decidimos obedecerle a Él. La Escritura está por encima de todo. Él mismo lo pone por encima. Yo he puesto por encima de todas las cosas la verdad. Y es así como nos muestra por implicación a nosotros. Y así vemos este poder que Él tiene para abrir o cerrar. Quisiéramos que este sea el comienzo de la puerta abierta del Señor para la iglesia Comunidad de Berea, para la evangelización. Y tú y yo tenemos que estar llenos de ese deseo, ¿no? Que rueda por nuestras venas la sangre de la evangelización, que es lo único que puede salvar al hombre, diciéndole la verdad del evangelio. No ese evangelio a medias. Dios tiene un propósito para ti y mira lo que Él quiere y Él te ama. Eso es una mentira, porque es una verdad a medias, es una mentira. Tienes que decirle el evangelio completo. Si no, no hay verdad en eso. No hay salvación en las personas. En todo el Antiguo Testamento vemos la soberanía de Dios. De alguna manera lo vemos aquí, que Él es el soberano. Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso. Así se está mostrando aquí a esta iglesia de Filadelfia. Hoy yo tengo poder para hacer lo que sea, de abrir esta puerta y derramar bendiciones sobre ustedes. O abrir la puerta de la evangelización para que muchas almas vengan a Cristo. Y nosotros seríamos los instrumentos de eso. Sería una gran bendición eso. Eso es lo que le estaba invitando a la iglesia de Filadelfia. Mira Isaías 46:8. Isaías 46:8. Aquí vemos la soberanía de Dios. Isaías 46:8 dice: acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Verso 9, Isaías 46:9, dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Él lo sabe todo. Dice: y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es poder. Nadie le puede cambiar lo que Él decide hacer. Dice: que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oye, aquí está diciendo: mira, yo voy a hacer exactamente lo que quiero y nadie se opone a mí. Yo hago lo que quiero, levanto a quien quiero. Tal vez tú pienses que nunca puedes ser testigo fiel del Señor. Él hace lo que Él quiere, en verdad. Así que el autor es el Señor Jesucristo. Y se está identificando a sí mismo como el Dios santo, como el Dios verdadero, como el Dios soberano y como el Dios poderoso. No es un elogio para esta iglesia de Filadelfia, porque le ha mirado con sus ojos, ha visto sus obras y no hay nada que le condene a esta iglesia. Y se presenta con todos esos atributos el Señor Jesucristo. Verdaderamente es un gran elogio para la iglesia de Filadelfia. No hay nada que condenar, no hay nada que advertir a esta iglesia. Es un gran aliento para la iglesia de Filadelfia y creo que es un gran aliento para nosotros también. Qué día tan feliz para esta iglesia de Filadelfia. Cuando el pastor, el líder, el ángel que recibió la carta de las manos de Juan, regresó a Filadelfia y el domingo siguiente estuvo así como estamos aquí y comenzó a leer la carta. Y comenzó a leer: yo soy el Dios que es santo. Y todos estaban temblando y ahora va a venir la condena, porque hemos visto que en las otras iglesias la condena viene más adelante. Y el Dios verdadero, yo soy el verdadero. Y otra vez decían ellos: y ahora, ¿qué hora viene la condena? ¿Qué nos va a decir? Mira cómo se está presentando.
Yo tengo la llave de David, tengo la autoridad. Y yo soy el Dios todopoderoso. Si yo abro, nadie lo puede abrir. Si cierro, nadie lo puede. Si cierro, nadie lo puede abrir. Qué tremendo. Y nunca llegó esa nota de condena para ellos. Seguramente cuando terminó de leer la carta, saltaron de júbilo estos hermanos de Filadelfia. No había condena para ellos. El santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, dice esto. Y no hubo nada más que se le condene, no hubo nada más que se le llame la atención. Vaya, Dios miró a ellos y no eran perfectos, Dios miró a ellos y no había que condenarles, no había que condenarles. La llave había abierto la salvación, la llave abrió la bendición y la llave abrió las oportunidades, que eso es lo que queremos de Dios, las oportunidades para el servicio y el evangelismo. Eso es lo que más deseamos de nuestro Dios. Ellos eran fieles, eso es lo que Dios vio en ellos, el Señor Jesucristo. Así que entonces nos hemos encontrado aquí con el autor identificándose, y al identificarse vemos que son palabras de aliento nada más para una iglesia que había sido invitada para el servicio, la evangelización, la bendición, que estaba caminando con la verdad, había puesto la verdad por encima de todo y que no eran perfectos. Seguramente estaban lidiando con su pecado, confesando su pecado, pidiendo arrepentimiento que venga de Dios para su pecado, pero al final Dios veía que no era nada significativo, algo evidente, un defecto evidente en la iglesia como para mencionarlo. Era una iglesia fiel. Y creo que esto alienta nuestro corazón y el corazón de ustedes también, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Gracias por todo lo que nos muestras a nosotros también y alientas en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos tan oscuros de corrupción, donde la falsedad aparentemente triunfa en todos los estamentos, aún en la misma policía, en los gobiernos, en la política, en los comunicadores. Señor, oh Padre, son días difíciles, días muy duros, pero aquí está esta luz de la verdad, una iglesia que hablaba la verdad. Oh Padre, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a poner la palabra de Dios por encima absoluto de todo, ayúdanos a creer en tu soberanía y en el poder que tienes, Señor, de que tú nos preservas. Y aún si viene la muerte, estamos en tu misma presencia por las promesas que nos das. Ayúdanos a ser estos testigos fieles. Ayúdanos a tener esto que corra por nuestras sangres, la evangelización. Es lo único que puede salvar a las personas de la condenación y de este mundo, Señor. En tus manos quedamos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado en tu presencia disfrutando, Señor, de ti, de los cánticos, de la alabanza, de la oración y de todo lo que hemos hecho aquí, Señor. Gracias por tu gran misericordia. Solo vemos tu inmensa misericordia para con nosotros cada día, Señor. No somos dignos, sin embargo, en los méritos de Cristo Jesús, allí nos tienes para bendecirnos, para ser tus portadores, para ser tus proclamadores. Oh Padre, llena de entusiasmo nuestro corazón, nuestra vida, para predicar este evangelio con toda valentía, que eso es lo que el mundo necesita, Señor. No hay otra cosa. Es tu verdad, Señor. Eres tú, Padre. Ayúdanos. Ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con tus más ricas bendiciones, sin antes, Señor, bendecir este tiempo que vamos a tener con nuestros hermanos, Señor. En tus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén.